querido ponente, el doctor Roberto Oner Cruz Tapia. Doctor, sea usted bienvenido y vamos con el tema de alteraciones orales potencialmente malignas y cáncer bucal. Muchas gracias también, nuevamente reitero, al doctor Alberto Rodríguez por proporcionarnos y compartirnos su trayectoria, doctor. En un momento les daré el currículo del doctor Roberto a continuación. El doctor obtuvo título de licenciatura cirujano dentista en la Facultad de Odontología UNAM del 2007 al 2011. Obtuvo su título de especialista en odontología patología bucal con mención honorífica en la División de Estudios de Posgrado e Investigación en la Facultad de Odontología UNAM. En 2017, su estancia corta de investigación en Medical University of South Carolina Moss College of Dental Medicine of Pathology Department y del 2015 al 2017 título de maestro en ciencias, orientación en ciencias básicas de biología bucal con mención honorífica en la UNAM. En 2019, al presente, alumno de doctorado en Ciencias Básicas, Patología Bucal, en el Instituto Nacional de Cancerología y Universidad de la UNAM. En sus trabajos profesionales y docencia, el doctor del 2015 al presente lleva a cabo su práctica privada en Patología y Medicina Bucal en la Clínica de Patología y Rehabilitación en Insurgente Sur. De enero del 2018 al presente es profesor de las asignaturas Piezas Oncológicas 1 y 2 en la especialidad de Patología Bucal en el DEP de FOUNAM. Del 2015 al presente es profesor de asignatura del módulo de Patología y Medicina Bucal en la Facultad de Odontología de la UNAM. Del 2015 al presente es profesor de asignatura Histología en el módulo de Morfología Oral y Morfofisiología de los Sistemas del Cuerpo Humano en la Facultad de Odontología de la UNAM. Del marzo 2018 al presente, profesor de la carrera titular A, medio tiempo en el Laboratorio de Patología Bucal de la División de Estudios de Posgrado e Investigación en la Facultad de Odontología de la UNAM. 2019 a 2020 es responsable del Servicio de Diagnóstico Histopatológico de la División de Estudios de Posgrados e Investigación en la Facultad de Odontología de la UNAM y asociaciones profesionales y académicas en donde él es miembro es de la Asociación Mexicana de Patología y Medicina Bucal de Colegio AC del 2013 al presente. 2015 al presente es miembro de American Academy of Oral and Maxillofacial Pathology. Del 2015 al presente es miembro del Cuerpo Colegiado de Morfología Oral y Morfofisiología de los Sistemas Humanos de la Facultad de Odontología de la UNAM. Y del 2018 al presente es miembro de la Red Nacional de Cáncer Bucal y del Registro Nacional de Lesiones Bucales del Instituto Nacional de Cardiología de la UNAM. Doctor, un abrazo, muy larga trayectoria para su tan corta edad, lo cual nos da muchísimo gusto y ojalá que muchos doctores igual se aprenda de este ejemplo, doctor. Muchas felicidades y un abrazo enorme. Sea usted bienvenido, doctor. Pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que pues estoy muy contento de poder participar con ustedes. Aunque se escucha una trayectoria muy larga, pues bueno, lo único que puedo decir es que no he tenido otra cosa mejor que hacer más que ponerme a estudiar. Entonces, creo que, pues bueno, todos somos buenos en algunas cosas y a mí en lo particular me ha agradado mucho la patología bucal. Entonces, voy a compartir con ustedes algunos datos, pues, relevantes que son para mí clave en el diagnóstico de estas lesiones malignas. Muy bien. Voy a comenzar hablando sobre algo que es importante, porque a veces pensamos que la odontología o la clínica únicamente tiene que ver con identificar al paciente macroscópicamente y eso pues resulta a veces no favorable o no es suficiente para crear un diagnóstico. Como patólogo estoy acostumbrado a ver más biopsias que pacientes. Sin embargo, cuando hablamos del cáncer bucal o de las lesiones que pueden provocar esta enfermedad, definitivamente es importante que podamos tener un contexto tanto clínico como histológico. Y ahorita les voy a mostrar algunos casos que son importantes o que tienen impacto con lo que acabo de mencionar.
Para recordar, pues, la histología de la boca, al igual que todas las demás mucosas, está constituida, pues, por un epitelio muy similar al que está constituido por la piel. En este caso, la mucosa oral está constituida por un epitelio plano, estratificado, paraqueratinizado en unas áreas, no queratinizado en otras, como en el suelo de la boca y en el vientre de la lengua, así como en algunas otras zonas que es más queratinizado, como en el paladar. Sin embargo, existen particularidades o zonas muy específicas, como es el caso del dorso de la lengua, en donde encontramos pues algunas zonas especiales como los corpúsculos gustativos o la presencia de MALT, que es el tejido linfoide asociado a mucosas. En este corte longitudinal del labio podemos identificar el componente de músculo esquelético, el cual divide prácticamente a la porción interna del labio, que es mucosa y está soportada por una lámina propia. Y en la parte externa está constituida por piel, en la cual podemos identificar los anexos cutáneos como los folículos pilosos y las glándulas exócrinas, que son las sudoríparas y algunas sebáceas. Es importante recordar que también en la cavidad oral, dentro de ella, encontramos acinos sebáceos que corresponden a los gránulos de Fordyce, que son puntitos blancos o amarillos que podemos identificar en diferentes partes de la boca. Particularmente el cáncer oral está derivado del epitelio que recubre toda la cavidad. Como ya dije, es diferente, pero esencialmente presenta particularidades. Es un epitelio plano que puede estar o no queratinizado. Presenta una lámina propia gruesa en la que se identifica tejido conjuntivo laxo con abundantes vasos sanguíneos y un componente neurovascular importante dependiendo de la zona. En el caso de la lengua, identificamos la presencia de las papilas gustativas, en donde hay botones sensitivos soportados por tallos fibrovasculares, que de igual forma están tapizados por este epitelio paraqueratinizado y en unas áreas queratinizado, como son las glándulas, papilas filiformes. Encontramos también algo muy particular, y es que dependiendo del sitio de desarrollo de la lesión potencialmente maligna o de los cambios que estos presentan, es importante saber que no es lo mismo que tengamos un carcinoma epidermoide en el dorso de la lengua o en el borde lateral a que lo tengamos en la encía o en el paladar. Existen parámetros oncológicos en donde se puede clasificar o determinar que si los cambios epiteliales que se presenten sobre esta lámina propia de infiltración sobrepasan los 4 milímetros, que es casi nada, es muy probable que ese paciente tenga que ser valorado para poder, o valorado para ser candidato a disección selectiva del cuello o dependiendo de la extensión de la metástasis locorregional. Como les comenté, el cáncer epidermoide es el más frecuente en la cavidad oral, sin embargo, no es el único tipo de neoplasia maligna que se presenta. También encontramos los adenocarcinomas que derivan a partir del epitelio glandular, tanto de las glándulas salivales mayores como de las menores, que se encuentran recubriendo prácticamente toda la cavidad oral. En donde únicamente no encontramos es sobre el rafe medio, que corresponde a la sutura intermaxilar, y en la encía. Eso nos puede ayudar mucho porque pues si nosotros diagnosticamos como diagnóstico diferencial un tumor que esté en la encía y pensamos en algo glandular, tal vez podríamos estarnos equivocando, ya que pues en la encía no existen glándulas salivales como tal. Hay reportes de caso que existen tumores adenocarcinomas, pero son intraóseos, y eso tiene que ver con los restos epiteliales derivados de la formación de los dientes en la vida embrionaria. Pero también tenemos el componente de músculo, como lo vimos anteriormente, y todo el componente linfoide. Como podemos ver aquí este fragmento de tejido en donde podemos observar la presencia de este centro germinal que está constituyendo prácticamente la base de la lengua, donde encontramos mucho más este componente linfoide, al igual que las glándulas de von Effner. Y en realidad es un anillo complejo que le llamamos el anillo de Waldeyer, en donde está conformado por diferentes estructuras linfoides y glandulares también.
que corresponden al sistema de defensa también de la cavidad oral, en donde podemos ver el desarrollo de algunos trastornos hematolinfoides como linfomas o plasmacitomas, por ejemplo. Hablando de algo más clínico, pues como es importante saber y lo que más nos dedicamos los dentistas, es justo a valorar la boca, ¿no? Estamos acostumbrados, primero que nada, a ver la armonía que tienen los dientes. Sin embargo, a veces podemos pasar desapercibido algunas características que son vitales para el diagnóstico de estos trastornos o de estos desórdenes, como le llamamos potencialmente malignos. Antes se llamaban lesiones precancerosas o le llamaban lesiones premalignas o cosas así. Y las personas y el mundo en general empieza a satanizar cuando la OMS o cuando alguna otra organización hace una nueva clasificación y da un nuevo término, y hay personas que ocupan otros términos pues antiguos y los satanizan diciendo ya no se dice de esa forma. Probablemente ya hoy no se diga así, pero no es por si las personas están acostumbradas a diagnosticarlos adecuadamente y de alguna forma decirlo de la forma actual, pues tampoco estaríamos muy alejados. Entonces, si alguien llega a escuchar el término precanceroso y premaligno, probablemente pues estarían refiriéndose a las mismas lesiones que yo voy a compartirles en este momento. Cuando hablamos de el estudio de la boca, tenemos que ver dos cosas importantes: la textura, el color y, bueno, ya más adelante, la consistencia. Sin embargo, cuando hablamos de textura, tenemos que saber que el espesor y el grado de queratinización en la boca no es el mismo. No es lo mismo la cantidad de tejido que está recubriendo el suelo de la boca y el vientre de la lengua al que recubre el paladar. Evidentemente, todo el trauma oclusal, así como, o sea, todo lo que come el paciente y todos los demás hábitos que tiene, pues el paladar debe tener una protección de queratina mucho más, está mucho más maduro el epitelio para protección. Sin embargo, en el suelo de la boca, como lo podemos ver aquí, pues es mucho más delgado, prácticamente translúcido, es una delgada lámina propia, por lo que eso explicaría de qué exhibe el componente neurovascular de la lengua. Obviamente también la densidad del tejido conjuntivo es muy importante. No es lo mismo la densidad del tejido conjuntivo en la zona retromolar a la que tenemos en la parte anterior del labio, casi llegando a la comisura. A pesar de que es una estructura uniforme y completa, sí va cambiando entre el segmento anterior y el posterior. Además, si consideramos que a veces los pacientes por trauma oclusal o por algunos hábitos parafuncionales empiezan a masticar la mucosa, pues forman algunas áreas blancas o zonas reticulares erosivas que corresponden al trauma oclusal, pero que a veces pueden ser confundidas con lesiones o trastornos potencialmente malignos. La presencia y el pigmento es también muy importante. No es lo mismo estar hablando de un paciente que vemos de los Estados Unidos a uno de lo que vemos probablemente de una comunidad indígena mexicana. Y esto no es porque seamos racistas, es que sí existen algunas modificaciones que debemos tomar en cuenta a la hora de crear un diagnóstico clínico. Por ejemplo, aquí vemos la presencia de esta melanosis fisiológica, que es completamente normal y que el paciente seguramente lo ha tenido desde que nació, o a veces se acentúa más en la adolescencia o en la vejez. A veces inclusive se ha detectado que es tal que puede llegar inclusive a ocupar toda la encía yugal, toda la mucosa yugal, la encía y la lengua. Un diagnóstico diferencial, si no viéramos esto y de un momento a otro empezar a cambiar el color, pues podríamos incluir lesiones pigmentadas o el uso de algunos medicamentos, como por ejemplo el Pepto-Bismol, que es muy frecuente en los viejos porque sufren constantemente diarrea. Entonces, cuando vemos al paciente anciano en la consulta, y le vemos la lengua negra, pues algunos doctores se asustan y dicen, es que tiene la lengua manchada. Entonces lo único que hay que hacer es preguntarle, pues, ¿usted ha tenido diarrea? ¿Está utilizando algún tipo de medicamento de suspensión para controlarlo? Ah, sí, doctor, estoy tomando el Pepto-Bismol. Ah, excelente. Porque el bismuto genera esa pigmentación y seguramente también podría identificarse con endoscopía en algunas áreas en el esófago. Obviamente el color es importante debido a que no es lo mismo ver el suelo de la boca, en donde vemos los grandes vasos que son de color morado, a ver una zona hiperpigmentada o una más pálida alrededor de los dientes.
porque la vascularidad, a pesar de que es capilar, es mucho menor la que encontraríamos en el suelo, en el vientre o bordes laterales de la lengua. La cantidad de fibras y los tipos de fibras de colágena, de elastina y la disposición que éstas tienen en toda la cavidad oral también hacen que el color tenga diferencias entre una zona anatómica y otra. Entonces, si ustedes se dan cuenta, valorar la cavidad oral no es solamente abrir la boca y ver una mancha blanca o una mancha roja, es identificar las cosas particulares del paciente y aparte algunos hábitos locales y de ahí empezar a generar diagnósticos diferenciales para no equivocarnos. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hablamos de un proceso de potencialmente maligno y obviamente que desemboque a cáncer, estamos hablando de cambios no solamente clínicos, sino histológicos, y estos histológicos están a su vez soportados por algunos hallazgos genéticos y epigenéticos. Se ha identificado que dentro del proceso que llamamos carcinogénesis, que es la formación del tumor, es que a partir de un cambio de un estímulo constante o de nuevo en el epitelio normal, los primeros cambios que pueden identificarse de manera gradual pueden ser la hiperplasia, en donde solamente hay un aumento en el número de células, la displasia, en donde existen cambios citológicos y arquitecturales en el epitelio de recubrimiento. Entonces, ojo, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora, y esto van a decir, bueno, es que este es patólogo y obviamente yo soy clínico y no me interesa lo que está diciendo de las células porque pues yo no lo veo, ¿no? Es su chamba. Sí, lo es. Mi chamba es decirles qué grado de displasia tiene, pero quien interpreta el diagnóstico son los clínicos, no yo. Y eso es algo que nos debe de quedar claro y por eso lo pongo aquí, para que empecemos a familiarizarnos con la armonía de la multidisciplina en la odontología y la medicina. Y es que si yo coloco histológicamente displasia en un informe histopatológico que me manden de una lesión, prácticamente les estoy diciendo que sí hay cambios, que sí es susceptible a que desarrolle cáncer, pero que no estoy seguro que lo haga. Y eso es algo que ustedes tienen que correlacionar. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya existen factores bien establecidos, dependiendo del momento exacto en el que se tomó la biopsia, en donde sea displasia, hiperplasia o carcinoma in situ, pues todavía tenemos de carcinoma in situ hacia acá la posibilidad de que un tratamiento resectivo cure al paciente. Pero ya cuando esta progresa, estos cambios destruyen la membrana basal e infiltran el tejido conjuntivo, ya le llamamos carcinoma escamoso o carcinoma epidermoide, en donde pues prácticamente ya el tratamiento es oncológico. Y como les había comentado, no es lo mismo valorar una displasia o un carcinoma en el borde lateral de la lengua, en la encía o en el paladar. Si se dan cuenta, cada una de las estructuras anatómicas que tiene la boca tiene contigüidad con una estructura anatómica vital. En la parte de abajo tenemos prácticamente todo el componente del cuello. En la parte posterior tenemos a la orofaringe y a la nasofaringe, y en la parte superior a los senos maxilares. Los tumores que se desarrollan a partir de la encía y que infiltran el seno maxilar pueden llegar a tener tal complicación que no solo puedan quedarse dentro de la boca, sino que salgan hacia la piel o que se vayan hacia la órbita o hacia la parte posterior. Algunos son tan mórbidos que pueden llegar a perder la mitad de la nariz, el ojo, la maxila y parte de la piel. Y estos pueden ser recurrentes porque ya hemos hablado, hemos leído en nuestra formación profesional que los cánceres son multifactoriales. Y en la cavidad oral no nada más tenemos la gran desventaja de que hay múltiples fenómenos genéticos y epigenéticos que favorecen el desarrollo de cáncer, sino que también es la vía de entrada para muchos otros factores de riesgo, como por ejemplo el alcoholismo, el tabaquismo, la infección por el virus del papiloma humano, la infección por el virus del Epstein-Barr, que aunque el virus del Epstein-Barr no desarrolla carcinoma epidermoide, está asociado a desarrollar otro tipo de tumores en las glándulas salivales y en el tejido linfoide. La Organización Mundial de la Salud en el 2017 establece diferentes espectros de enfermedad escamosa, que es lo que más comúnmente podemos ver en la cavidad oral y en los senos paranasales. También en la laringe, por ejemplo.
Estos se dividen en el carcinoma escamoso o carcinoma oral de células escamosas, como le llamamos mucho en las escuelas de odontología, pero es el carcinoma epidermoide, exactamente lo mismo. Hay una gran confusión en que decimos que el carcinoma epidermoide es de la piel y recordemos que oide es semejante a, ¿no? Y recordemos que el epitelio de la cavidad oral, así como el de todos los epitelios planos estratificados, su capacidad radica en la generación de, o en su maduración para formar una capa de queratina. Entonces, los carcinomas epidermoides se designan así por la capacidad de generar queratina, ya sea si estos lo hacen de una manera todavía un poco organizada, es decir, que veamos esos globos córneos, esas piscinas de queratina, esas perlas córneas, pues le llamamos bien diferenciado según la clasificación de Broders. Moderadamente diferenciado cuando vemos un componente escamoso bastante atípico, bastante displásico, infiltrante, pero que en unas áreas sí forma esas áreas de queratina, esas globos córneos y que todavía identificamos esa formación o que nos recuerda que está formando queratina. Pero el poco diferenciado ya es un espectro de tumor que ya no muchas veces forma queratina, es más, ya no la forma, que difícilmente nos puede dar ese aspecto escamoso o epidermoide en donde puede llegar ya ni siquiera a exhibir puentes intercelulares, más bien ya son áreas bastante sólidas, monótonas, discohesivas, o que inclusive pueden llegar a tener una diferenciación divergente o pérdida o una transformación mesenquimoepitelial en donde pierden completamente la morfología escamosa y se transforman hacia algo más ausado o embrionario. El carcinoma orofaríngeo asociado a pH, que es hasta el momento en el tracto, bueno, sinonasal y laríngeo también y oral, en donde ya tenemos bien establecido cuál es el impacto que tiene la infección de BPH en ese sitio anatómico. Son tumores basaloides que tienen expresión a la proteína P16 en un porcentaje mayor al 75%. Tienen que ser específicamente orofaringios. Estos clínicamente podemos verlos como aumentos de volumen situados en el pilar amigdalino, ya sea que tengan un componente que vaya hacia el piso de la boca o hacia la base de la lengua o que se vayan directamente hacia la orofaringe o hacia la nasofaringe. Estos tumores, pues, se ha visto que sí tienen una respuesta les va un poco mejor con respecto a los no asociados a EPH, pero sí asociados a tabaco y alcohol, en donde pueden tener un mejor pronóstico con radioterapia, con un tiempo de supervivencia mayor a 5 años. Sin embargo, pues bueno, esto también se ha visto en los carcinomas epidermoides de la boca. Se ha visto que sí hay presencia de P16, independientemente del nivel de expresión que éste tenga. Sin embargo, no se ha identificado, al igual que en la orofaringe, que su presencia tenga impacto mayor en cuanto a su pronóstico. Carcinoma neuroendocrino y la displasia epitelial oral, que a partir del 2017 se consideraba de alto grado y de bajo grado. Sin embargo, es muy complicado que en la cavidad oral, debido al diferente grosor de los epitelios en toda la boca, podamos decir de manera específica bajo grado, alto grado, y por eso lo designamos en tercios, como de displasia leve, moderada o severa. Y estos parámetros son muy subjetivos entre patólogo y patólogo. Seguramente si yo veo 10 displasias, pues muy probablemente de esas 10 displasias que diagnostico como de alto grado o moderado grado, otro doctor puede decir, a mí me parecen que estas 5 son de bajo grado o leves y estas son de alto grado. Entonces es algo a veces un poco complicado entre patólogo y patólogo. Sin embargo, pues bueno, si nos vamos específicamente a la clínica, justo lo que les comentaba, obviamente ese margen de error se reduce porque desafortunadamente en patología recibimos así, sin mucho de información, pues un frasco con la biopsia y una cinta adhesiva pegada con el nombre del paciente, el número del expediente, la edad, si es acaso, y si acaso así, doctor fulano, doctor Juan, ¿no?
y pues ya no sabemos qué más, o sea, no hay fotos, no sabemos absolutamente nada más. Por eso es importante que ustedes nos puedan ayudar siempre tomando fotografías de las lesiones, porque aparte les va a permitir generar buenos seguimientos clínicos. Esa es una fotografía que me compartió la doctora Aline Hernández. Ella fue mi maestra en periodoncia y actualmente pues es una doctora que refiere sus biopsias conmigo. La mandó, este paciente no fumaba ni tomaba, pero presentó esta zona que es blanca, es verrucosa, es irregular, tiene algunas áreas más exofíticas, unas que son pues más planas y sí se puede determinar en esta zona solamente el borde, pero si somos más precisos vemos que hay cambios de tonalidad a lo largo de toda la encía. Aquí se ve más blanco, aquí también, aquí también. Entonces es una lesión bastante grande, es extensa, es heterogénea y muy probablemente aquí pueda tener cambios. Sin embargo, pensamos que si le tomamos aquí podemos ver el cáncer. ¿Y qué creen? A veces el cáncer puede estar aquí o en esta zona. Entonces, nunca hay que tomar o que menospreciar las lesiones. Siempre hay que tener un criterio clínico importante en donde lo correlacionemos con la histología. Y lo vamos a ver más adelante. Los desórdenes potencialmente malignos se clasifican en diferentes tipos. Todos ellos desembocan a cáncer. Por eso se llaman así. Sin embargo, su etiología y morfología clínica e histológica es diferente. La leucoplasia, como por excelencia considerada un desorden potencialmente maligno, la eritroplasia también, la fibrosis submucosa, líquen plano, lupus eritematoso, la disqueratosis congénita y la leucoplasia proliferativa. Estos son espectros clínicos nada más, porque si nosotros hablamos de fibrosis submucosa, podríamos ver que a pesar de que cumple características clínicas bien descritas, no todos los pacientes cursan con ese mismo proceso. Igual cuando hablamos de leucoplasia, en la escuela dental enseñamos a los alumnos a reconocer las lesiones blancas. Sin embargo, las lesiones blancas también son un espectro muy grande, desde una candidiasis pseudomembranosa hasta una línea alba, porque el paciente utiliza enjuague a base de alcohol. Y entonces cuando llega al consultorio o él dice, fíjate que me salen placas blancas en la boca y me las desprendo. Y de repente dicen, híjole, no, pues candidiasis. Oye, pero tiene 25 años y no tiene inmunosupresión y no deja zona sangrante, ¿no? Entonces, detalles finos. Yo siempre se lo he dicho a todos mis alumnos y a mis compañeros que el diagnóstico se encuentra en los pequeños detalles. Estamos acostumbrados a preguntar lo obvio y a que nos respondan lo obvio y de esa manera equivocarnos fácilmente. Pero cuando preguntamos algo muy preciso, algo que puede realmente cambiar el rumbo de nuestro diagnóstico, ahí entonces estamos haciendo buena medicina. Como les he comentado, la leucoplasia es la más frecuente de todos los trastornos y todos estos que ven aquí, estas imágenes, todas ellas son leucoplasias. Unas de ellas ya son cáncer y otras todavía no. Unas ni siquiera van a transformarse a cáncer. Porque aquí está justo también el juego, el volado que uno se avienta. Por eso es importante la correlación clínica e histológica. Vean cómo es que las leucoplasias tienden a presentarse casi siempre en el borde lateral de la lengua, pueden extenderse hasta el suelo de la boca o pueden ocupar prácticamente el dorso completo de la lengua. Existe diferencia entre su aspecto clínico. Unas son más verrucosas, son heterogéneas. Algunas tienden a ser verrucosas pero uniformes, pueden llegar a presentar áreas ulceradas, pueden ser zonas rojas. En algunas zonas pueden tener un borde bien definido, pero en otras ya no se puede observar ese borde. Entre más posterior sea la lesión, más riesgosa es. Y no es porque sea más maligna, es porque podemos nunca observarla, porque nunca le decimos al paciente, saque la lengua, señor, saque la lengua, señora, sino que nos vamos directamente a ver si tiene alguna infección o si tiene algún dolor en un diente o si tiene gingivitis o si le vamos a poner una coronita, cosas así. Entonces, pues ya no lo vemos hasta que llega con el tumor porque dice, doctor, es que ya no puedo mover la lengua, como que siento algo duro atrás. Y entonces lo vemos así, blanco, ¿no? Con áreas, no, pues yo creo que de ser cándida, ¿no? Desafortunadamente lo digo porque
efectivamente el 95% de los casos de carcinoma epidermoide que recibo vienen tratados por varios médicos y dentistas y todos ellos les recetan aciclovir y pues algunas soluciones como las fórmulas magistrales estas de la solución Filadelfia o vienen con histatina. O sea, indudablemente, llevan 3 o 4 meses tratándolos con esas tres cosas principalmente y con miles de enjuagues bucales, en donde pues al final es un tumor, ¿no? Recuerden, si una infección o una lesión de ese tipo no cede en 15 días con medicamento o una semana con medicamento, no es, ¿no? Yo creo que lo indicado es tomar una biopsia o si realmente piensan en su corazón que es candidiasis, pues tómenle un cultivo. Y si no se lo van a tomar, no le sigan dando medicamento porque no es. ¿Sale? Eh, Hay otras que sí nos gritan ya es cáncer. Vean, es una lesión que ha ocupado prácticamente los 2/3 de la lengua en su porción lateral. Vemos que se encuentra un área completamente atrófica, está ulcerada, tiene bordes completamente difusos y a la palpación es firme. También, si vemos que cambia de consistencia en la boca, es malo. O sea, nada bueno en esta vida que cambie de consistencia en la boca es bueno. Si es más blando, también es malo. Si es más duro, también es malo. Por eso debemos de saber cómo explorar los pacientes. Hay que tocarles la lengua, hay que ocupar nuestros dedos, pasarlos en la parte posterior, tocar el piso de la boca para identificar nódulos o lesiones que estén alterando la consistencia. Una lesión blanca, entonces, nos queda claro que evidentemente cuando revisamos al paciente la vamos a notar. Sin embargo, mi primer diagnóstico diferencial no tiene que ser leucoplasia. Hacen bien en pensar que pueda ser candidiasis, hacen bien que puedan pensar que la prótesis le está causando un problema y hacen bien en preguntarle si se coloca ahí algún tipo de cigarrillo, si muerde algo, si se coloca el chicle ahí siempre que lo consume. Y si nos dice que no, que no y que no, y cuando le pasamos la gasa no se desprende esa lesión, entonces obviamente no es candidiasis. Recuerden que la candidiasis debe de cumplir con criterios. O sea, un paciente, ya sea joven, niño o viejo, que no curse con un problema sistémico que favorezca inmunosupresión o que modifique la flora de la boca, entonces nuestro diagnóstico debe de estar bien soportado para darle medicamento para candidiasis. Si repito, si a pesar de que ya valoramos si es un paciente que muy probablemente tiene el riesgo de desarrollar candidiasis y clínicamente lo confirmamos, le damos tratamiento, pero no soluciona a lo largo de unos 5 o 10 días, entonces ya no es. Lo que se recomienda es hacerle una biopsia a la zona blanca o tomarle un frotis para identificar la presencia de algunas otras cosas. Obviamente, si vemos un frotis y lo mandan a patología, yo lo reviso y veo, sí, es una placa blanca y se ven células epidermoides y aparte se ve hifas. Pues sí, hay muchos tumores que están sobreinfectados por cándida también, entonces no nos vayamos también con la idea de que ya va a desaparecer o de que si no desaparece no es candidiasis. Por supuesto, si es un paciente que ya no saliva, que es diabético mal controlado o que tiene algún tipo de inmunosupresión, evidentemente va a tener candidiasis, pero no nada más es eso, sino que también aparte puede estar desarrollando un tumor. Entonces, necesitamos forzosamente crear estrategias en donde nosotros clínicamente valoremos a los pacientes. Y como les digo, esa sí es su chamba. Eso sí es importante. Qué bueno sería que a los pacientes los diagnosticaran en este estadio y les tomaran una biopsia, pero desafortunadamente no es así. El 90% de los pacientes ya llega con un carcinoma epidermoide franco y a veces bastante grande, que los oncólogos a veces ni siquiera deciden operar, sino que van directamente a cuidados paliativos o a un tipo de terapia de rescate a veces, ¿no? Del 10 al 15% de las leucoplasias de novo sufren transformación maligna a cáncer. Entonces, dense cuenta que efectivamente, si ustedes logran identificar este tipo de trastornos, estarían favoreciendo al paciente en un gran porcentaje. Clínicamente se dividen en dos tipos
como son las homogéneas y las no homogéneas. Las homogéneas son las que pues clínicamente se observan como placas blancas, uniformes, delimitadas. Los bordes o no pueden ser difusos. Lo que importa es que la superficie de esta sea igual en del 80 al 90% de la lesión sea similar. Las no homogéneas, que son las más frecuentes, son las que presentan gran diversidad arquitectural y morfológica y puede llegar a presentarse en otros sitios. Más adelante voy a platicarles sobre la leucoplasia proliferativa, en donde no nada más se encuentra en un sitio, sino que se puede encontrar en varios. Y eso también es un diagnóstico diferencial que debemos de tomar en cuenta de otras cosas. Las placas blancas, sí, cuando hemos eliminado todos los factores irritantes e infecciosos, y ya la consideramos una leucoplasia verdadera, entonces ahora tenemos que ir pensando qué la puede provocar. Existen diferentes tipos, pero hay unos específicos que están asociados a inmunosupresión. Entonces, el aspecto clínico de las leucoplasias no homogéneas se ha descrito como en 3 clases o 3 categorías: la leucoplasia moteada o manchada, la leucoplasia nodular y la leucoplasia verrucosa. Le llaman leucoplasia manchada o moteada cuando parece que la están pintando en algunas partes y se ve lisa, puede presentar bordes bien definidos o difusos, pero en esencia ustedes ven como una mancha nada más, una pequeña placa, pero es uniforme a pesar de que tiene zonas irregulares. La nodular es cuando ya encuentran una zona más como gruesa, pueden ver que la superficie es completamente lobulada, tiene cambios de coloración independientemente de que pueda tener una úlcera o una zona atrófica. Y la verrucosa es cuando ya vemos como proyecciones digitiformes, papilares, así ya más específico. Todas ellas, que ustedes me digan, ¿alguna de esas es más mala porque se ve más feo? No. O sea, a veces la moteada puede ya tener un cáncer aquí abajo y se ve lisa. Y a veces las leucoplasias verrucosas son solo eso, verrucosas, grandes, hiperplásicas. Y cuando lo vemos al microscopio, pues, focos únicamente displasia, pero todo lo demás es únicamente una hiperplasia epitelial. Entonces, cuando estamos ante un trastorno ya potencialmente maligno, podemos tener este tipo de razonamiento. Inevitablemente, para poder darle un impacto al diagnóstico, le tenemos que hacer una biopsia. El diagnóstico de leucoplasia no es suficiente y no nos sirve absolutamente para nada. No le beneficia al paciente nada, más que le digan, tiene una placa blanca. Esto se debe de complementar con el estudio histopatológico, es decir, tomando una biopsia. Si en la biopsia observamos queratosis friccional y no observamos displasia, lo que podemos hacer en este momento es simplemente darle seguimiento. Si vemos que el patólogo emite un diagnóstico de displasia o de un carcinoma epidermoide, entonces se tiene que eliminar. Y si la displasia es severa a leve, todavía podemos darle seguimiento. El cirujano maxilofacial o el cirujano oncólogo retirará la lesión, tendremos el diagnóstico histopatológico preciso y podemos implementar un seguimiento. Si es un carcinoma epidermoide, ya le pertenece específicamente a los oncólogos. Pero existen algunas zonas en donde puedo colocarles. Se identifica una proliferación epitelial con focos de displasia no mayores al 25%, con zonas de alteración en la maduración y con infiltrado inflamatorio subepitelial. Eso ni entra aquí ni entra acá. Es un espectro bastante grande y entonces se designó como tal a ese espectro de lesiones como queratosis de comportamiento incierto o como CUS, como le llaman en inglés. Si tenemos entonces que este tipo de correlación clínica, cuando lo estamos analizando, pues fíjate que se ve raro, pero sí se ve que se está mordiendo, pero no necesariamente es porque está hasta el piso de la boca. Lo que se recomienda es que le tomen otra biopsia y continúen el seguimiento si la biopsia continúa siendo un diagnóstico similar. Si ya identificamos que no existe un parámetro clínico que sea asociado a un trauma y vemos esos cambios epiteliales, pero que todavía no soportan a una verdadera displasia, entonces le llamamos una queratosis de comportamiento incierto bien definida.
Y aquí nos vamos a tener dos vertientes. Si es mayor a 3 centímetros, lo que se recomienda es darle seguimiento cada 3 meses y cada 12 meses o cada medio año tomar una biopsia, si no hay cambios. Si vemos a los 3 meses que sí existe un cambio ya verrucoso, le tomamos una biopsia de ahí. No es definido. Como ustedes podrán escuchar en este momento, a pesar de que tenemos estas categorías definidas de acción, las lesiones y las enfermedades no tienen palabra de honor. Pueden estar perfectamente bien durante 3 meses y en 3 semanas tener un problema y transformarse a cáncer. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que cuando estamos enfrentándonos a una lesión potencialmente maligna, en el caso de las placas blancas, que son las más frecuentes, debemos de tener forzosamente un soporte histopatológico y un muy buen análisis clínico. Si no lo tenemos, entonces ninguna de las dos va a funcionar. El patólogo va a diagnosticar lo que ve, sin importar nada. Yo voy a colocarle descriptivo porque no me mandaron datos. Yo voy a recibir clínico el informe, no lo voy a entender absolutamente nada de lo que escribió el patólogo porque habla en otro idioma. Entonces el paciente, si no dice cáncer, no me importa. Cuídese mucho, que le vaya bien, no tiene nada. Y entonces así es como los pacientes regresan con un cáncer después. Cuando hablamos de trastornos potencialmente malignos, estamos hablando de una consideración histológica, a lo que llamamos displasia. La displasia son los cambios citológicos y arquitecturales que se observan en el epitelio y que son equiparables a los que podemos observar en la neoplasia intraepitelial cervical, en el cervix. Los parámetros histológicos en algún momento fueron muy similares y los cambios son muy consistentes entre una y otra. Pero lo que tenemos que valorar es prácticamente qué tanto está madurando y eso lo vemos en función de la queratinización del epitelio. Por lo tanto, un epitelio que mantenga una maduración adecuada y aunque tenga cambios displásicos, podemos decir que sigue todavía manteniéndose como un trastorno potencialmente maligno, porque a pesar de que tiene cambios, pues sigue recordando el madurar, no está infiltrando ni nada. Sin embargo, a veces es bien complicado que toman una biopsia y toman la biopsia de la zona que consideran más fea, ¿no? La úlcera, donde hay pura necrosis. Y entonces, cuando lo vemos al microscopio, pues identificamos estas zonas que donde ni usted, así como ustedes no ven nada, pues yo tampoco, ¿no? O sea, aquí ustedes pueden ver estas zonas manchadas rosas con zonas más azules, porque así le llamamos, y pues no veo nada, ¿no? Que lo vea el patólogo, pero cuando me lo mandan, y yo digo, pues tampoco veo nada, porque es pura úlcera. ¿Cómo quieres que me invente una enfermedad en donde solamente hay úlcera? Entonces, generalmente coloco pues los cambios que pueden observarse aquí y el infiltrado inflamatorio que es bastante denso y por lo tanto yo siempre les coloco que se sugiere correlación con la clínica y por supuesto la toma de una nueva biopsia en el caso de sospecha de malignidad. Porque al final de cuentas es importante la correlación clínica con los pacientes, ¿no? Y luego dicen, no, es que el patólogo pues no sabe, siempre te las manda insuficiente, pero pues es que al final vemos esto, ¿sale? Es importante que sepamos identificar también la zona específica de la úlcera para que eventualmente logremos, o de la placa en este caso, logremos tener un buen diagnóstico histopatológico. Estos son los criterios que se han estado estudiando durante muchísimos años para la generación de diagnósticos histopatológicos en cuanto a la displasia. Entonces, dense cuenta que efectivamente todo lo que tenemos que evaluar en la biopsia, que son criterios arquitecturales, es decir, cómo están organizadas las células, y citológicos, de cómo se están comportando y cómo se ven las células. Yo les pregunto, ¿podré evaluar displasia aquí? En donde la inflamación destruyó al epitelio. No se puede. No se puede y no es correcto. Así, por más que me digan, no, oye, te lo pido, por favor, o sea, te regalo un pastel, te compro lo que tú quieras, pero por favor, ponle ahí algo en el informe porque la paciente, no. No, 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 no. Tenemos que repetir la biopsia. Vean aquí cómo encontramos estas áreas blancas que pueden, que si se dan cuenta, pues aquí no va a morderse. Obviamente, aquí el paciente no llega, a menos que los dientes
sean así como los monstruos esos que vemos en la televisión donde mastican en encía, pues solamente podríamos pensar que aquí se muerde. Por lo tanto, el factor irritativo lo tendríamos que quitar. ¿Se coloca ahí algo? ¿Muerde ahí algo? No. ¿Ha notado que ha crecido? ¿La había visto? Pues sí, ya la había visto, estaba más chiquita, ahorita está más grande. ¿Le duele? No, no me duele. Ese es el problema del cáncer. El cáncer no duele. Y si duele es porque ya se metió a los nervios. Entonces, son situaciones bien complicadas. Luego vemos pacientes como estos, ¿no? Pacientes que tienen casi toda la mucosa, tanto de la mandíbula como del paladar, completamente erosionada o con zonas verrucosas y con áreas bastante blancas. Esas situaciones nos generan, pues, algún tipo de sospecha o nos debería de generar sospecha, ¿no? A veces le decimos, es que fumo mucho. Bueno, yo supongo que es porque fuma. Y entonces ahí me preguntarían, bueno, ¿y en dónde tomo la biopsia? Obviamente aquí se aplica en la zona en donde vean más peligroso, ¿no? Una zona en donde efectivamente no está traumatizando, en donde tiene estas fisuras, donde se ve blanca, donde hay bordes difusos, donde puede tener un componente más rojo, ahí le tomo la biopsia, porque probablemente nos dé una buena información. Hay zonas que pudieran inclusive hasta pasar desapercibidas. Es que creo que me comí una tostada, doctor, y pues desde ahí como que se me ulceró. Bueno, ya no coma pozole. Entonces, no, aquí es donde debemos de preguntarles justo cuánto tiempo lleva con la lesión, desde cuándo la tiene, si le molesta, cosas así. O algunas que son bastante francas, ojalá llegaran así, ¿no? Que pudiéramos verlas tan bonitas, tan perfectas y hacerle un filete para ver desde aquí hasta acá toda la lesión completa y poder darle al clínico efectivamente un diagnóstico tan perfecto desde el inicio hasta el final de esa zona. Obviamente no, pues le toman a veces de aquí, ¿no? Un cachito, le toman el fragmento más grande y un pedacito de la leucoplasia. Entonces ahí es donde nos cuesta un poco de trabajo. ¿Se vale tomar dos biopsias? Sí. Pueden tomar una del borde y de la lesión y otra, francamente, de la lesión. Y entonces así designarlas. Fíjate que este fragmento corresponde al borde y este fragmento que tomé corresponde a la zona adentro. Muchos cirujanos, cuando mandan la biopsia, mandan una fotografía y colocan aquí le tomé la uno y aquí la 2. Entonces, eso es muy bueno porque por eso es bueno tener la comunicación entre los clínicos y los patólogos, porque todos tendríamos una muy buena correlación clínica e histopatológica. Yo digo que no cuesta nada hacernos amigos de los clínicos o de amigos de los patólogos, porque de esa manera vamos a tener no nada más que nos den lo que queremos escuchar, sino que más bien queremos tener la información necesaria. La leucoplasia no homogénea es la más frecuente, como les he comentado, y tiene diferentes espectros clínicos, desde zonas pues verrucosas o papilares, que son algunas más aplanadas, a otras que son bastante verrucosas, que son irregulares, que presentan fisuras. Este tipo de lesiones, a pesar de que clínicamente se observan bastante agresivas, muy a veces no tienen displasia o no cumplen con los criterios para decir que es de alto riesgo. Pero sí pueden observar, tienen características muy importantes. Presentan un tipo de maduración en donde inclusive se puede observar la hipergranulosis. Como ustedes recuerdan, los estratos del epitelio pues van desde el basal, el espinoso, el granular, el lúcido, que solamente lo podemos ver en la piel gruesa con mucha claridad, y finalmente el superficial o córneo en el caso de la piel. Pero en la mucosa bucal es muy difícil o realmente no tendría por qué observarse el estrato granular tan marcado, porque al estar en un ambiente tan húmedo, en un ambiente de constante recambio, la maduración es diferente, el tiempo de maduración es diferente en el epitelio, por lo tanto el observar hipergranulosis en la boca ya nos habla de una lesión que está queratinizando, una lesión que está creciendo como tal. Entonces, eso sí nos debe de dar un parámetro importante para saber que a pesar de que en el reporte histopatológico no venga la palabra displasia, no significa que no le tengo que dar la importancia de considerarlo un trastorno potencialmente maligno. Porque como hemos platicado, el curso natural de la enfermedad
no está bien establecido como en el abecedario o del 1 al 10 en la patología, sino que muchas veces puede saltarse desde el 0 al 1 hasta irse al 7. Y sí, hay veces en las que vemos perfectamente este cambio de maduración y de repente, de manera abrupta, la infiltración del carcinoma epidermoide hacia todo el componente de la lámina propia o la lengua. Entonces, este tipo de situación sí quiero, y por eso lo coloco aquí, como un hallazgo muy importante para que no desvaloremos la importancia del estudio histopatológico y la correlación clínica, a pesar de que no digamos displasia. Aquí, pues obviamente ya es un trabajo de ustedes, los clínicos, a la hora de recibir informes como este, donde diga fragmento de epitelio con hiperplasia epitelial de características verrucosas con adecuada y prominente maduración e hiperkeratosis. No se identifica infiltrado inflamatorio y los cambios citológicos no son significativos para considerarlo displasia. A pesar de que eso pueda emitirse en el diagnóstico histopatológico, clínicamente ustedes están viendo una lesión y no es porque nos estemos equivocando en el microscopio o porque yo piense que están exagerando los clínicos. Es porque al final estos espectros, por eso se llaman trastornos o desórdenes, porque no hay como tal un orden, no hay como tal una secuencia de eventos que diga mañana ya es cáncer o ayer no lo era. No, aquí es donde nosotros tenemos que valorar y decir, ok, si le mandé de esta zona, ¿sabes qué? Te voy a mandar ahora de esta, para ver si me puedes decir efectivamente si es lo mismo. Si les mandamos lo mismo, hay que, lo más recomendable en lesiones como esta es crear una muy buena planeación, que se elimine por completo la zona, a pesar de que no sea displasia, y darle seguimiento. Si son más pequeñas, pues será mucho más fácil la planeación del tratamiento. Si es demasiado grande, obviamente ya hay que valorarlo y entonces solamente mantener seguimiento, porque ya platicamos que existe un espectro de lesión que se llama queratosis de comportamiento incierto. Y si son mayores a 3 centímetros, lo más recomendable entonces es seguir tomando biopsias y monitoreando. Si es pequeñita, la eliminamos por completo. Hay algunas otras zonas que parecieran, no, pues yo creo que es enfermedad periodontal porque ve cómo tiene aquí la incrustación y la amalgama y la caries y pues mejor, yo creo que mándale un enjuaguito y empieza a hacer presupuesto del molar, ¿no? O sea, tipo que siempre pasa, o sea, no vamos a mentir, siempre pasa. O sea, difícilmente antes de que le metan mano al molar ya le tomaron la biopsia. O sea, se los juro que no. Tal vez solamente pasa en los consultorios de los patólogos o de algunos cirujanos. Pero ahora se los comparto a ustedes para que efectivamente el protocolo cambie, ¿no? Ya lo vi, no me parece adecuado, no me parece correcto, no lo había notado, pero yo sí. Entonces, ¿sabe qué? Necesitamos atender esto antes de que, porque si es un cáncer que cree, ya no va a necesitar la incrustación, señor, porque le van a quitar todo ese pedazo de mandíbula. Entonces, pues justo, hay que empezar a crear esas modificaciones de estrategia. Y a pesar de todo, vean, es una placa blanca irregular que no nada más abarca la parte vestibular, sino también la lingual. Y eso pues nos habla que es bastante extensa en realidad. Está rodeando por completo los dientes. Y muy seguramente, y no se alcanza a ver aquí en el espejo intraoral, pero está más abajo. Pero le toman la biopsia y efectivamente, pues, ¿qué vemos? Una proliferación epitelial prominente, verrucosa, con, con maduración, en donde vemos estas áreas hiperqueratósicas, pero que al detalle citológico únicamente, pues sí vemos que existen algunos pequeños cambios, pero muy poco significativos. Solamente sí se ve esta prominente exoditosis leucocitaria, pero se ve adecuado el epitelio. Tal vez en algunos focos sí se ve hiperplasia basilar, algunas áreas atípicas, pero muy probablemente puedan también estar asociadas al infiltrado inflamatorio. Entonces, es también importante pues ver un buen segmento. Ustedes se dan cuenta, este es un espécimen grande. Vean cómo aquí hay un componente inflamatorio y también esto puede corresponder tal vez no a la reacción del epitelio, sino que efectivamente se está metiendo ahí la comida, hay muchas bacterias y pues eso también hace que se esté infectando y se esté inflamando la lámina propia de herencia. También por eso, a pesar de que sean biopsias incisionales, es bien importante que designemos el borde anterior y el borde posterior de donde tomaron la lesión, porque efectivamente no es lo mismo tomarla de la zona interdental a tomarla del piso de la boca.
En la zona interdental, ¿qué vamos a encontrar? Inflamación, placa entobacteriana, es decir, bacterias, zonas tal vez atróficas, zonas acantósicas, esponjosis, y esos cambios pues pueden ser susceptibles a mala interpretación en patología. Como les dije entonces, el verdadero significado de las leucoplasias se encuentra en la interpretación histopatológica. Al final del día, ni ustedes ni nosotros vamos a poder generar un diagnóstico preciso sin que tengamos la correlación de ambas partes, clínica e histológica. Hay algunas otras lesiones que pueden presentarse como placas blancas, igual, no tienen ninguna relación con trauma probablemente. Y cuando lo vemos, sí, es como si estuviéramos viendo un callo, ¿no? Vean aquí, se identifica perfecto el epitelio escamoso, estratificado, hiperqueratinizado. Aquí se ve la ortoqueratina, un estrato granular prominente. Se ve, pues, atrófica esta zona. Aquí sí se identifican la presencia de los clavos epiteliales, pero empieza aquí la acantosis, es tan regular y tan uniforme que hace que se pierda la presencia de los clavos epiteliales, pero en una zona se hace más atrófico. Esto sí puede ser malo porque en cualquier momento algún estímulo puede generar la infiltración del tejido conjuntivo. Otro hallazgo importante, que esto es como ya más patológico, porque pues también es importante que tengamos eso en cuenta, es que a veces sí tienen mayor significancia los cambios epiteliales en estas áreas, en donde también hay ausencia de inflamación. ¿Por qué? Porque a veces la inflamación, como lo he comentado, puede generar cambios morfológicos en el epitelio que son susceptibles a malinterpretarlos como atipia, porque efectivamente sí tienen cambios atípicos. Pero cuando no hay inflamación por debajo de ellos, sí es mucho más, podríamos decirlo, confiable que uno como patólogo podamos decir, sí, sí tiene cambios y no están asociados por inflamación. ¿Me explico? Parece obvio, pero había que decirlo. La atrofia, la alteración de la maduración y la atipia y la presencia de que no haya, más bien, la ausencia de atipia citológica son un hallazgo importante para que nosotros o sea, tengamos en cuenta que a pesar de que no es displasia, sí hay cambios. ¿Sí? Hay áreas que podemos confundir. Muy probablemente sí lo podríamos confundir con una lengua saburral o con una candidiasis, y esto es bien común. Bien común, ¿sabe qué? Pues sigue haciendo sus enjuagues. Oye, pero ¿no viste la úlcera aquí atrás? Y este borde que ya no tiene papilas y que está ulcerado, o sea, ¿es normal? Ah, no, pues probablemente tiene anemia. Yo creo que hay muchas cosas que podríamos nosotros siempre tener en interpretación. Creo que los clínicos que se encuentran en un hospital tienen la facilidad de poder correlacionar no nada más lo que ven clínicamente o morfológicamente, sino también soportarlo con estudios de laboratorio. Entonces, si en los laboratorios no hay cambios que sugieran modificaciones en cualquier parte del cuerpo, pues no la vamos a seguir inventando o no lo vamos a seguir diciendo, no lo vamos a dar por hecho. Dar por hecho las cosas en patología y en medicina y en odontología es tener un alto riesgo de fracaso. Entonces, creo que algo que tenemos todos a los que nos dedicamos a ver pacientes en diferentes esferas, por supuesto, pues es justo la búsqueda de la verdad, ¿no? La búsqueda de lo que está oculto y de lo que no lo dicen. Los pacientes obviamente no lo van a decir porque no saben medicina y muchos pacientes mienten, pero es fácil cuando uno tiene pues las bases, la capacidad de correlacionar, de identificar pues las mentiras o lo que están ocultando o lo que nunca habían visto. Vean este caso, se toma una biopsia y se identifica pues la presencia de los clavos epiteliales, están bulbosos, son largos, son anchos, son romos, no hay inflamación por debajo de ellos y se ve claro una línea de transición. Este epitelio más comúnmente visto en la cavidad oral, pero es lengua. Y si en la lengua no identifico francamente pues las papilas, puedo correlacionarlo clínicamente a que ya no tiene, obviamente. Entonces, pues ok, se las paso porque ya no tiene lengua de papilada, entonces ya no es fácil observar aquí las proyecciones papilares. Se ve aquí esta esponjosis, no se ven alteraciones citológicas significativas, pero ya aquí
en esta zona de transición pareciera como si estuviéramos viendo piel. ¿Por qué? Porque, ven, se identifica perfecto un estrato granular, la hiperkeratosis. Aquí sí ya se observan cambios significativos en la morfología del epitelio. No hay inflamación, por lo tanto, esto sí ya se considera una displasia madura, queratinizante, que abarca más de los 2/3 importantes del epitelio en este segmento. Pero también hay algo importante que ver. No nada más nos vamos a casar damándole, ay no, puede ser de alto grado. Qué mala suerte que solamente nos mandaran la biopsia de aquí. Ahí sí podríamos decir, no, pues fíjate que sí está feo o se ve que está cambiando. Pero si vemos que estas áreas o estos focos de cambios, también en la biopsia que analizamos, no sobrepasan el 40 al 50%, tenemos que detenernos a pensar cómo lo vamos a interpretar en el informe, porque el clínico va a estar esperando felizmente el diagnóstico de displasia para poder actuar. Pero si yo en la biopsia que identifiqué, que me mandaron un fragmento de tal vez que no sobrepase los 6 milímetros, porque un punch puede ser de 5 milímetros, y solo veo la mitad, muy probablemente tendría que colocarle en la nota que lo correlacione clínicamente, porque a pesar de que sí se ven cambios, no tengo la certeza de que toda la biopsia o todo tenga esa misma componente. Ya sea que decida tomar una nueva biopsia para reinterpretar los cambios, o bien que le den seguimiento y que lo correlacionen. Ven, a veces es importante decir que no todas las lesiones pues están asociadas. Si se dan cuenta, no hemos hablado de fumar, tomar, porque ya lo sabemos. Un paciente que fuma y toma, mañana no va a desarrollar cáncer, lo va a estar desarrollándose. Muchos preguntan actualmente, pero ¿qué relación tiene si los jóvenes ahorita toman muchísimo, fuman muchísimo y porque son jóvenes no desarrollan cáncer? Sí, seguramente. Pero ya se ha visto que los pacientes de hace 20 años que fumaban y tomaban todo el tiempo, que era constante el estímulo, ahorita están desarrollando cáncer. Y está la premisa también de que el virus del papiloma humano está jugando un papel importante entre los jóvenes. Eso puede tener cierta cantidad de verdad y no. Porque efectivamente, así como los jóvenes ahorita están expuestos a VPH, también los viejos lo tenían. Sin embargo, sí se ha visto que existe una modificación o hay grupos de riesgo. Hay grupos de riesgo entre pacientes, específicamente mujeres ancianas, que no fumaban y tomaban, que desarrollan cáncer y que no está asociado a VPH. Existe otro factor de riesgo que son jóvenes que no sobrepasan la cuarta década de la vida, que no fuman ni toman, pero que tienen carcinoma epidermoide asociado a VPH. Y hay otro rubro más grande, hay otros grupos, pues obviamente esto es diferentes bibliografía, pero sí se ha identificado que existe también una correlación entre los pacientes que tienen infección por VPH, tabaquismo y alcoholismo. Y justo a ellos ya no importa o se ha visto que no tiene el mismo impacto pronóstico el que sea positivo a VPH porque ya tienen otro factor importante de riesgo que es el alcoholismo y el tabaquismo. Resulta que sí es importante saber que también hay diferencias entre los que no fuman y toman alcohol a los que fuman y no toman alcohol, supuestamente. Entonces, les digo, son muchos factores que debemos de tomar en cuenta. Si nuestro paciente dice, es que no he fumado desde hace 4 años, hay que preguntarle, pero antes de esos 4 años, ¿cuánto fumaba, señor? No, pues fíjate que de 2 a 3 cajetillas. Por supuesto. O sea, no significa que si fuma, ya, hoy fumo y corre mi tiempo para que en 3 meses salga. Entonces muchos piensan que, bueno, yo ya fumé hace 3 años, ya lo dejé, ya pasó. Ahorita es otra nueva vida, ya me reformé. Sí, pero acuérdense que todo en esta vida tiene consecuencias. Y la consecuencia más grave es el no querer aceptar o el no conocer la consecuencia. En el alcoholismo, el tabaquismo y el carcinoma epidermoide de la boca sí existe importancia. No lo van a desarrollar mañana. Es un factor que se queda latente y que puede exacerbarse por otros factores, ya sea genéticos y algunos otros ambientales, como lo hemos dicho, el cáncer de la boca es una enfermedad genética y también multifactorial. Entonces, vean cómo
estamos en un círculo grande, vicioso, en donde si nosotros subestimamos algún factor, lo vamos a hacer. Obviamente los jóvenes que ahorita están infectados por VPH o que fuman y toman, muy probablemente mañana no van a desarrollar cáncer, pero eso no significa que en 2 o 3 décadas de su vida, muchos de ellos sí van a presentar al menos una alteración de esta, porque ya lo hemos visto a lo largo de algunas otras cortes que se han hecho de pacientes que tienen este consumo de tabaco y alcohol. Existen varias, vean, las presentaciones clínicas de la leucoplasia son muy variadas y pueden ser bastante desapercibidas. Si nosotros no exploramos adecuadamente, podemos simplemente ignorar que tiene esto, simplemente nunca ver esto, nunca ver esto. Si solamente le decimos, es que fíjese que vengo porque necesito que me da sensibilidad aquí el diente, porque cuando fumo me da sensibilidad. No, pues hay que ponerle ahí, yo creo, un guarda o hay que colocarle no sé qué cosas. Y cuando al final, pues, digo, sí tiene sensibilidad, pero tiene otro problema también, ¿no? Vean cómo es que es importante la correlación clínica. Una vez más digo, puede darnos miedo al ver esto y decir, híjole, ya puede ser un cáncer y no, no necesariamente tiene que ser un cáncer. Este es un caso de una leucoplasia proliferativa, como les he platicado. Hay pacientes que desarrollan no nada más una lesión, sino desarrollan otras más. Este tipo de condición es muy característica en pacientes que pues tienen algunos factores de riesgo. Puede estar asociada también a inmunosupresión de pH, como puede ser leucoplasia proliferativa, leucoplasia pilosa como tal, es la entidad reconocida para los pacientes con inmunosupresión. Hay otras condiciones que pueden generar la formación fácil de trastornos, pero ya específicamente de cáncer bucal, que es como por ejemplo la disqueratosis congénita. La fibrosis mucosa es muy difícil de verla en este país porque está asociada mucho al consumo de la nuez de betel. La mastican y genera esos carcinógenos, se quedan localmente dentro del epitel, bueno, dentro de la mucosa, y entonces existen cambios o reacciones en el estroma y en el epitelio que favorecen la transformación maligna. Histológicamente es un espectro complicado a veces de ver si no estamos familiarizados con esta entidad. Yo la verdad es que no he visto ninguna en este tiempo. Digo, soy todavía pues joven, me falta mucho por ver, mucho por estudiar todavía, sinceramente, pero no he visto ninguna, solo lo he visto en libros. Y lo que se describe pues es este aspecto gran de fibrosis en donde se ve como laxa, se ve degenerada, pareciera como que tuviera daño y destrucción de las fibras, porque en algunas zonas son más densas, en otras están más cortas, están mucho más dispersas en la matriz amorfa. Son escasos los fibroblastos y estos son inactivos. Y presenta reacción en el epitelio en donde sí se pueden observar cambios. Si encontramos una zona en donde haya úlcera, pues podríamos identificar con facilidad cuáles son los cambios que guarda el estroma, el epitelio y la zona que no tiene inflamación. Bueno, existen otras condiciones que son mucho más ya particulares y que ya no se pueden como modificar, ¿no? Que son muy características de los pacientes que fuman. Son lesiones que pueden ser desde esta severidad hasta algo más pequeño, en donde solamente se ven dilatados perfectamente los conductos de salida de las glándulas salivales accesorias, se ve una mucosa más pálida, se ve inclusive más fibrosa. Todas estas modificaciones son importantes de identificar a la hora de explorar a los pacientes. En general, los trastornos potencialmente malignos, pues algunos, como les dije, pueden no desarrollar cáncer, solo entre el 10 y el 15% puede hacerlo, pero los que lo hacen, en general, pueden presentarse ya como directamente irse al carcinoma epidermoide o el carcinoma escamoso de la boca, en donde pues, vean, aquí pareciera que es una leucoplasia, ¿cierto? Pero pues aquí ya fue un carcinoma real. Vean cómo es que ya presentan como lesiones nodulares, verrucosas, ulceradas, que presentan unas zonas más blancas. Hasta esto que ya, pues definitivamente ya es cáncer, ¿no?
Y coloco estos casitos porque me tocó este caso en particular, fue uno de los primeros que yo vi cuando entré a la residencia, en donde efectivamente llegan porque lo recomendaba la comadre de, oiga, pues mejor vaya a la UNAM a ver qué le dicen, porque ya fue con muchos doctores, ya fue con muchos dentistas, llegó con una bolsa así grande de antibióticos, de antimicóticos, de corticosteroides, es más, hasta con antidepresivos llegaba. Llegó el paciente porque seguían pensando que era una infección en la boca. O sea, entonces lo coloco para que lo vean y si alguno de ustedes pudiera llegar a pensar que se trataba de una infección, sepan que no lo es. Si ya no, si una infección no soluciona o no ven mejoría en 5 días, en 10 días, ya no es una infección, o sea, ya no hay que jugar. Ah, no, es que ya es resistente. Bueno, pues si es resistente, mejor hazle un antibiograma y entonces no lo llenes de antibióticos y no sabes qué infección es, ¿no? Yo creo que es bien importante, ese paciente probablemente no hubiera muerto tan feamente si se hubiera diagnosticado antes, porque él dijo, fui a que me sacaran un diente y de repente ya nunca más se quitó la infección. Entonces vean el problemón en el que podríamos estarnos enfrentando. Ven, casos similares. Otro caso, el tema pues más adelante de cáncer oral lo estará abordando una doctora, Adriana Molotla, ella es mi maestra. Entonces, muy seguramente a la hora de estar ya abordando el cáncer tendrían un contexto ya más claro. Creo que es importante y muy bien, es más práctico que sepamos cómo puede verse el cáncer en sus inicios para después ya reconocer lo que es francamente maligno. Hay otras condiciones que son la quelitis actínica, que están asociadas también al daño solar. Estas son muy frecuentes en los pacientes que están en los cruceros de las calles y se dedican al campo. Y pues bueno, por mi parte, creo que sería todo. Hablar de trastornos potencialmente malignos es algo bastante complejo, es algo muy vasto, pero traté de hacerlo un poquito más compacto y tal vez solo enfocarme a lo más frecuente porque pues existen otras condiciones que no platicamos como el líquen plano, como la eritroplasia, que en términos generales la eritroplasia es muy similar a la leucoplasia, solamente que es de color rojo. Y esta tiene más alto riesgo de ser ya un carcinoma in situ, un carcinoma epidermoide, porque pues son áreas más atróficas. Entonces, bueno, por mi parte esto sería todo. Esta pintura me gusta mucho de Van Gogh. La conocí en una exposición que fui junto con mis amigos y pues bueno, solamente para recordar, y esto me recordó muchísimo, ¿no? O sea, pues ya hay personas que están muertas y siguen fumando, ¿no? Dice, bueno, pues ya tengo cáncer, ya, X. Y pues bueno, esto me recordó mucho a algunos casos que vi. Entonces, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta y les agradezco mucho su atención. Doctor, muchas gracias de verdad. A ver ahorita los doctores, que nos digan si hay algunas cuestiones para elaborar algunas dudas con usted. Doctor, de verdad, un tema tan interesante y a todos ustedes, doctores, sinceramente, ¿cómo ven este tema? ¿Verdad que es complejo? Pues, aquí por lo que ahorita usted cerró este gran interés de un tema, ay, de verdad, muy interesante y que en la vida diaria, en nuestra rutina de la práctica odontológica, muchas veces pasa uno desapercibido, como usted lo mencionó, dándole más interés a una caries o al dolor que presenta enfáticamente en un órgano dentario el paciente. Pero doctores, todos tenemos que tomar en cuenta como seres humanos, no como doctores ni como pacientes, este tema tan interesante que todos en la vida estamos expuestos a cualquier situación. Doctor, en lo personal, un aplauso enorme y un abrazo y mis felicitaciones. Un doctor joven con esta preparación tan linda y que como usted, yo sé que hay muchos doctores y ante todo nuestro agradecimiento de parte de todo el equipo de Amedla, porque mire, nos compartió estos temas tan lindos y todos sus conocimientos para que también esto nos reconforte y haga crecer nuestra práctica en cada uno de todo este medio en el área dental. Gracias, doctor. Y gracias al doctor Alberto Rodríguez de Oral B, que mire, nos ha hecho llegar su persona y sus conocimientos que nos ha compartido, reitero.
Gracias, doctor. Pues de continuación, doctor Hamid, si me hace usted favor para lo que continúa con el doctor. Sí, por supuesto que sí. Aquí tenemos dos preguntas. Dice, ¿cuáles estructuras anatómicas es más frecuente en ver estas lesiones malignas o carcinomas? Bueno, pues en realidad el carcinoma epidermoide tiene más frecuencia en presentarse en el borde lateral de la lengua, en la encía y en el paladar, en el proceso alveolar específicamente. O sea, son los casos o los sitios anatómicos, pues, que son mayormente afectados, pero eso no excluye, obviamente, al labio, a la mucosa yugal, la zona retromolar, al suelo de la boca. Pero los más frecuentes, pues, es que se desarrollen en la lengua, en el borde lateral de la lengua, en la encía. Excelente, muchas gracias. Dice, ¿qué tamaño debe tener el tejido para la biopsia? Es recomendable que al menos se pueda, en lesiones como esta, que se pueda obtener al menos 5 milímetros de una zona representativa. A veces cuando pueden los doctores tener una buena técnica y toman un fragmento largo en donde dice, ¿sabes qué? Mira, aquí se veía como liso y aquí se veía verrucoso y aquí se veía como más feo. Entonces, eso nos puede ayudar mucho cuando se trata de lesiones bastante grandes como la que hemos visto. Cuando son lesiones de menos de 1 centímetro, a veces quitarlas es muy bueno. O sea, no esperar a quitarla. Obviamente con márgenes de seguridad y que quien lo va a quitar tenga la experiencia para poder hacerlo. Porque pues muchas veces de eso ya es un tratamiento no solo enfocado al diagnóstico, sino también ya es terapéutico, ya es curativo, por así decirlo. Y depende también mucho de la extensión. Yo recomiendo que si solamente van a mandar un fragmento, pues mida por lo mínimo 5 milímetros, tanto de largo como de ancho, como de espesor, para que se puedan hacer cortes y esto nos ayude mucho a ver la mayor cantidad tanto de epitelio como de tejido. Hacerla muy superficial tampoco sirve, porque ya vieron que no solamente valoramos el epitelio, sino también valoramos lo que está abajo de él y muchas veces eso también nos ayuda a correlacionarlo con cambios propios en la biopsia. Excelente, muchas gracias. Una última pregunta. Aquí tenemos, ¿qué posibilidad hay de diseminar la leucoplasia en una cirugía de emergencia? Pues hablar de diseminación estaríamos equivocándonos porque no estamos en ese momento, o sea, clínicamente, si usted está considerando que es una leucoplasia, sabe que no es un tumor maligno, o sea, de cajón. Entonces, decirle que lo diseminemos es no sería como adecuado porque al final de cuentas no podríamos diseminar células que no son malignas en otro. Existe mucho ese miedo, existe ese tabú bien grande de, es que no le tomen biopsia porque van a diseminar el tumor. Bueno, y entonces, ¿cómo lo diagnosticamos? O sea, ¿cómo le hacemos? No lo podemos, clínicamente ya vimos que estamos súper limitados para poder emitir un diagnóstico tanto potencialmente maligno como también de malignidad. Aunque no los grite, a final de cuentas, como me dicen mis maestros, pues la verdad se encuentran en el microscopio. Entonces, es preferible que se tome, en el caso de los tumores epiteliales, un fragmento de una zona representativa para generar un diagnóstico correcto. No es así el caso de los melanomas, pero hablar ahorita de melanomas ya sería diferente. Entonces, creo que la respuesta ahí es, tome de una zona representativa. Si usted está seguro de que es una leucoplasia, no la va a diseminar porque no es maligna. Y aunque fuera un epidermoide, muy seguramente ya es un tumor bastante grande. Si usted toma un fragmento de 5 milímetros, es muy probable que le sirva para diagnosticarlo, pero el tumor tiene otro curso. Cuando hablamos de melanoma, ya es diferente. Excelente, gracias doctor. Y una última, ¿qué características o condiciones deben de tenerse en cuenta para el envío de la biopsia? ¿Para qué, perdón? No lo escuché. Para que se envíe la biopsia. Bueno, lo que siempre recomiendo, obviamente, si va a tomar una biopsia es porque tiene el formol, porque tiene el anestésico, porque tiene la sutura, porque tiene todo para solucionar alguna complicación. Ya cuando tiene la biopsia en la mano, aventarla directamente al formol así con la sangre y llevar el caldo de sangre tampoco sirve. Lo que generalmente nosotros hacemos es, ya con la gasa, colocamos, por ejemplo, el espécimen
y así cerradito lo enjuagamos con el suero para quitarle todos los restos de sangre, obviamente, para que no tengamos pues contaminación de la sangre y así. Y una vez que ya está bien limpiecito, lo colocamos en el formol. El formol debe de estar en relación 10:1, es decir, 10 veces la cantidad de la biopsia en formol. Se puede un poquito más. Sellarlo adecuadamente, no dejarlo en la cajuela del coche, no colocarlo al lado del autoclave, no dejarlo en el refrigerador, dejarlo a temperatura ambiente y llevarlo con los datos clínicos necesarios. Ya vieron, es importante. Antes de tomar una biopsia, tómenle una fotografía porque seguro les va a servir increíble para la hora de pedirle los datos al patólogo o a la hora de que ustedes vayan a hacer el seguimiento. Van a ver si existe o no cambios, porque la mente es muy engañosa. Entonces, puede decir, ay, es que antes no se veía así, fíjese. No, entonces hay que tenerlo así. Esa es mi recomendación. Tomen fotografías, tengan todo a la mano, tengan todos los insumos adecuadamente, limpien las biopsias antes de meterla al formol y envíenlas. Sin miedo. Excelente. Muchísimas gracias, doctor. En verdad, es un placer que nos haya brindado este tema esta noche. Muchas gracias también. Es un gusto tener presente pues casi todos los países de Latinoamérica. Muchas gracias. Eh, estamos honorados con usted, en verdad. Muchas Gracias por gracias, la doctor. invitación.